¿Utopía o distopía? Pocas veces la humanidad ha estado tan cerca de ambos aspectos y, bueno, ciertamente son diversos los factores los que la han llevado a esta encrucijada. Crisis climática, desigualdad, polarización política. Pero prácticamente el único que nos lleva a ambos, y no solamente a la distopía, sino que también tiene un margen de esperanza, de posibilidad de cambio, es la tecnología, particularmente las que conocemos como tecnologías disruptivas, inteligencia artificial, machine learning, blockchain, realidad aumentada, entre tantas otras que están marcando nuestro presente y definitivamente el futuro. Probablemente para muchas personas lo que define el camino que puedan tomar la humanidad con la tecnología es el modelo económico en el que nos encontramos. Mucha gente no tiene tantas esperanzas de que se pueda alcanzar una mejora en un modelo económico bastante individualista, que tiende al sálvese quien pueda, digamos. Y menos en un país como Chile, que tiene pocas barreras, pocas protecciones legales. Recordemos cuántos años se ha demorado, por ejemplo, en salir una ley Uber y cuánto tiempo han funcionado esta aplicación en el país. Es muy posible que no exista protección o no exista una capacidad de anteponerse ante cambios abruptos que se puedan dar en el mundo tecnológico y que los veamos ocurrir en Chile y después, mucho más tarde, realmente podamos actuar en consecuencia de los efectos de estas tecnologías. El mundo hoy en día está cambiando vertiginosamente. De hecho, se plantea ya, como señala el informe McKinsey Global Institute, para el año 2030, se espera que puedan desaparecer hasta 800 millones de trabajos solamente por el concepto de automatización. No estamos ni siquiera considerando aquí el tema de la inteligencia artificial. También plantean que se podrían generar nuevos empleos, pero el tema aquí empieza a ser más complejo y sobre todo en el aspecto de lo que es la reconversión laboral. Cuando vemos estos grandes análisis, muchas de las versiones más optimistas, incluso la de nuestro propio ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, señalan que se compensarían con una inversión en la capacidad de reconversión, en lograr que personas que hoy en día están en otras labores puedan aprender 1 o 2 o 3 cursos y realizar nuevos trabajos y no perderse entonces en este tren de avance. Pero hay factores como el etario, la edad. Muchos de estos trabajos que probablemente van a quedar obsoletos van a afectar a personas de 50, 60 años. Al borde de la jubilación, incluso algunos, e incluso tal vez hablando hasta de las personas de 40 años. Esas personas cada vez tienen menos capacidad o flexibilidad para poder reconvertirse, o les es mucho más difícil, ya sea porque también tienen labores de cuidado, estructuras de vida complejas, por la costumbre misma. Todos nos conocemos y sabemos lo difícil que es poder empezar de cero o poder empezar en mundos que son completamente nuevos, sobre todo cuando uno ya está en una edad más avanzada. Probablemente lo más grave hoy en día es el tema de la inteligencia artificial. De hecho, Elon Musk recientemente señaló que para finales del próximo año él asegura que vamos a contar, bueno, a nivel global con cientos de miles de taxis autoconducidos, self-driving car, como se conocen en Estados Unidos, en otras partes de habla inglesa. Podemos entonces proyectar, por ejemplo, este tipo de tecnologías a camiones, a otro tipo de conducción. Podemos ver también, obviamente, el impacto que ha tenido en otras áreas la inteligencia artificial con aplicaciones de fotografía en el mundo del diseño. Obviamente, en el mundo de la escritura, en la pedagogía y tantos otros ya más que conocen el impacto de ChatGPT, Gemini, DeepSeek, algunos que han estado viendo la inteligencia artificial china y tantas otras que están funcionando. Claro, efectivamente las expertas y los expertos dicen que hoy en día la inteligencia artificial tiene una capacidad muy alta de impactar en la productividad y hacernos mejorar, en el caso chileno particularmente, hasta un 12% del PIB. Como señala el estudio Oportunidades de la IA generativa para el futuro del trabajo de Chile, generado por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, el CENIA, SOFOFA, académicos de Stanford, el Ministerio del Trabajo y CENSE. 12% del PIB es mucho. Es probablemente una de las mayores cifras de incremento potencial de cualquier arista que se pueda ver. Y eso habla del impacto que puede tener la inteligencia artificial en el uso en el trabajo y en el aumento de la productividad, en el uso cotidiano laboral. Y entramos en detalles que son más difíciles de proyectar, complejos de visualizar, porque la velocidad con la que se puede implementar una tecnología disruptiva y el volumen al cual puede afectar son cosas que se ven en su momento. Si es que funciona la tecnología de Elon Musk como se proyecta que vaya a funcionar y efectivamente puede sacar al próximo año 100.000 taxis autos conducidos, puede llegar este tipo de tecnología y en un marco de meses eliminar buena parte
sino quizás totalmente al campo de los taxistas y de la gente de las aplicaciones de transporte, y como también lo señalaba, de quizás hasta de los camiones, probablemente otra industria que se vería beneficiada con la conducción automática. Vuelvo a recalcar porque es importante pensar en estas cosas. Hoy en día uno accede hasta gratuitamente a una página web y puedes pedir que te diseñe una imagen que no existe. Para los diseñadores eso era un trabajo de días, y ahora una empresa, una pyme, se va a ver beneficiada obviamente por esto, pero laboralmente, ¿cuánta gente va a dejar de recibir trabajo? Se dice, por el tema de la reconversión, bueno, se van a necesitar especialistas que sepan hablar con la inteligencia artificial, preparar los prompts, que puedan entregar estos productos de forma más rápida, más acabada, más precisa para los clientes. Pero ¿cuántas personas van a haber dejado de hacer ese trabajo? Por la optimización misma de la que estamos hablando. Probablemente el trabajo que antes lo hacía 1, 2, 3, 4, 5 diseñadores, ahora lo va a hacer uno en una hora. Y eso con ese rubro. Podemos obviamente hablar de tantos otros rubros. Están las secretarias actuales. Incluso hay páginas hoy en día de derechos que dan consejo y asesoría legal en distintos países. Y el horizonte en este sentido es infinito. Es amplio. ¿A dónde me gustaría que llegáramos? Tenemos estas dos miradas. Utopía, tenemos esta mirada esperanzadora. O pongámosle utopía nivel 1, más básica quizás, que es la del aumento de la productividad, de la optimización de los recursos, de que hoy en día los trabajadores van a trabajar mejor, vamos a poder aumentar un 12% la productividad. Utopía 2, quizás más alta, sería, bueno, el robot y la inteligencia artificial, la automatización y todas las tecnologías disruptivas funcionaran en coherencia y en armonía, y que la humanidad no tuviera que trabajar tanto y simplemente pudiéramos el trabajo que hoy en día hacemos, hacerlo en menos horas, subsistir de la misma manera, tener más tiempo para la creatividad, para otras cosas, y tener un mundo más feliz. La gente que quiera trabajar que lo haga, la gente que no. Esas son las posibilidades de mejora. Mejora en el plano concreto actual, mejora en un plano más de alto nivel utópico. Pero la distopía parece más real, la distopía parece más cercana. Y ahí tenemos, por ejemplo, estos casos que estábamos mencionando, sobre todo en el caso chileno, en el que ni por si acaso vamos a tener una legislación cercana que pueda anteponerse a estas situaciones. Va a llegar una tecnología, de repente vamos a tener 1000, 10.000, quién sabe cuántas personas cesantes. Vimos el caso de Huachipato recientemente. Vimos cómo una industria afectó tan profundamente a una región entera, el cese de una industria como era Huachipato. ¿Qué va a pasar si es que se acaban los Uber? ¿Qué va a pasar si es que no necesitamos el 80% de los diseñadores que tenemos actualmente? ¿Qué va a pasar si es que no necesitamos el 70% de la secretaria? Y más allá de las simpatías o desagrados que pueda tener alguna otra persona por algún rubro en particular por distintos motivos, el impacto en el desempleo, el impacto en la calidad de vida afecta a todos los chilenos, porque más gente desempleada, es menos dinero en el mercado interno, es menos consumo, menos venta, es menos ingresos, son más familias pasándolo mal, mayor utilización de las pocas redes de seguridad social que tenemos en el país, mayor precariedad en la juventud, al tener menos oportunidades, mayor invitación a otras alternativas que sabemos que hoy en día están campantes. Entonces la bola de nieve que se puede generar en esto no es menor. Hoy en día no tenemos ni un cuerpo legislativo ni una proactividad legislativa que nos permita enfrentar a las nuevas tecnologías, las tecnologías disruptivas y particularmente la intromisión de la inteligencia artificial en el mundo laboral de una buena manera. Sí hay cosas o elementos que pueden ayudarnos a enfrentarlo de mejor manera. Por ejemplo, una conversación que se está dando recientemente, bueno, es bastante antigua en el mundo del trabajo, pero que está entrando en el mundo legislativo hace poco, es el de la negociación ramal colectiva. La negociación ramal colectiva involucra una nueva capacidad de las trabajadoras y los trabajadores de poder negociar con las empresas, ya no de forma individual y particular, sino de forma colectiva, de forma aunada, de forma colaborativa. En ese sentido, la implementación de una nueva tecnología o de un cambio abrupto podría ser enfrentada ya no solamente por una empresa en particular que tendría los trabajadores de una empresa en particular que tendrían muy poco poder, muy poca capacidad de negociación, sino a nivel nacional, y esto podría generar mayores facilidades para otros temas, capacidad de reconversión, de que las personas les entreguen cursos, de que los envíen a otras áreas de las empresas, de que si es que necesariamente tienen que haber finiquitos que sean adecuados y de buen nivel, que se tomen todas las medidas preventivas para que el despido
despido en realidad sea la última opción y para asegurar la continuidad laboral de las personas, pero con todas las de la ley. Hay casos conocidos, les recomiendo por ejemplo ver en Alemania, Volvo iba a cerrar varias fábricas, la negociación de todos los trabajadores que tienen una incidencia, bueno, ahí hay un sistema distinto, igual los trabajadores tienen una incidencia en la directiva de la empresa, unas reconversiones y tenía que apretarse el cinturón la empresa por temas de venta y otros, pero no se cerraron y mucha gente pudo mantener su trabajo. Hay muchos ejemplos también de cómo una negociación laboral robusta puede favorecer no solamente a la empresa, sino también a todo un país. Entonces, ahí hay una posibilidad lejana, porque recién está empezando en el Congreso y sabemos que este tipo de medidas de entregarle mayor fuerza a los movimientos sindicales no cuentan con el beneplácito de la mayoría del Congreso, pero es una alternativa para ralentizar o aminorar las consecuencias de la inserción de tecnologías disruptivas en las empresas. Pero ojo, la tecnología viene. Y todo el mundo sabe que no para. No vamos a frenarla con proteccionismo, no vamos a frenarla con unión de espíritus ni con unión de manos. La tecnología, la inteligencia humana no para y la verdad lo que podemos hacer hoy en día a ciencia cierta es simplemente prepararnos, anteponernos y tratar de morigerar los efectos. Otra alternativa también, porque se ha discutido sobre todo en países nórdicos, es el tema de la creación de un impuesto al robot. El impuesto a la automatización, impuesto también a la inteligencia artificial y en algunos casos un poco más extensos de alcance, hay gente que ha llegado a plantear que ese impuesto al robot se derive a un sueldo base universal, es decir, que usted, yo, todas las personas, cada uno de nosotros en edad laboral recibamos un sueldo, un estipendio fijo, base, simplemente por el trabajo que están haciendo las máquinas y que eso permitiría mantener un nivel mínimo estable de consumo interno, mantener el mercado interno, de mantener la subsistencia en el caso de las personas que quedaran sin empleo y que no pudieran encontrar uno nuevo, no se pudieran reconvertir. Insistimos que hay iniciativas también, la está tomando el gobierno, por ejemplo el programa de talento digital y otros, para mejorar y apuntar el tema de la reconversión. Se están haciendo cosas actualmente entre el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Ciencia, talento digital, entre otros programas, como decía. Pero van a este tema de la reconversión, que en lo personal creo que es muy difícil, insisto, como señalábamos al principio de este video, sobre todo para personas mayores de 50 años, que es muy probable que en varios de los casos queden fuera del tren laboral. También la reconversión, en el mejor de los casos, jamás va a abordar al 100% de las personas. Cabe recordar un ejemplo. Antes de la pandemia, el caso Walmart. La mayor huelga en Chile en los últimos años ocurrió cuando entraron los cajeros automáticos. Y muchas personas, sobre todo, evidentemente, cajeras y cajeros, quedaron fuera del espacio laboral de esta empresa. Se fueron a huelga, apoyados por otros grupos de las sindicales de la misma empresa, y finalmente derivaron en una negociación que confluyó en temas de reconversión, en temas de negociación de algunas salidas, etcétera, etcétera. Entonces, no es que estemos hablando del futuro, estamos hablando de cosas que ya pasaron. Y volvemos al tema del volumen y la velocidad. El problema, ¿qué tan rápido puede pasar y a qué volumen puede afectar? Por eso el llamado es a tener atención, a enfocarse en estas posibilidades, la negociación ramal, hablar del impuesto al robot, fomentar la reconversión y otras más. Pero no esperemos a que nos pegue gol. No esperemos 6, 7 años como ocurrió con una ley Uber y con todo ese tiempo de dolor, sufrimiento, de problemas, de gente que pudo o no pudo trabajar, gente que de repente pensaba que hacía las cosas bien y no era el caso. Esa es la invitación a quienes desconcierto a pensar, a reflexionar, a conversar, también obviamente a que me comenten sus ideas para poder mejorar, para poder anticiparse a esta situación. Probablemente quizá algunos digan, no, esto pues suena exagerado, no va a ocurrir. Otras personas quizás son mucho más pesimistas que yo y piensan que no hay tanta alternativa. Esperemos entonces que la tecnología, que la inteligencia artificial, la automatización y tantas otras nos acerquen a la utopía y no a la distopía. Soy Gino Stock. Suscríbete al Desconcierto.